Una de las historias o relatos de Stephen King más interesantes, siniestras y aterradoras es la novela El cementerio de animales, también conocida como El cementerio de mascotas, y Pet Sematary por su nombre en inglés. En el relato y en las diferentes adaptaciones cinematográficas, seguimos a un hombre llamado Louis Creed, quien se muda con su familia a una zona rural y algo alejada, que se encuentra en Maine, para así trabajar en el campus de la universidad local. Es así que la familia Creed se da cuenta que detrás de su casa se encuentra un extraño cementerio de mascotas, donde los niños locales sepultan a sus mascotas que mueren. Sin embargo, más dentro de los bosques de este lugar se encuentra un antiguo cementerio indio, el cual puede resucitar a la gente que es enterrada aquí. Hace casi 4 años le hice un video al cementerio de animales, sin embargo no cubrí en detalle qué entidad malévola es la responsable de revivir a la gente y traerlos de vuelta como unos seres malvados homicidas y con un comportamiento bastante errático. Tampoco hablé sobre cómo la historia de la entidad que posee el cementerio indio continúa en otra de las historias de Stephen King. Es por eso que decidí hacer de nuevo este video, incluyendo esta información de la novela, para así hacerle más justicia al tema. Es por eso que en este video hablaré de la historia de Pet Sematary y cómo es que el cementerio indio está maldito. Luego hablaré en detalle sobre la entidad que posee el antiguo cementerio indio y por qué trae de vuelta a la vida a los seres humanos enterrados ahí, transformándolos en monstruos. El cementerio de animales, también conocido como el cementerio de mascotas, es un antiguo cementerio de los nativos americanos, el cual se ha convertido en un lugar maldito, que causa que todo animal muerto o ser humano fallecido que es enterrado ahí regrese a la vida eventualmente, como un ser similar a un zombie, el cual curiosamente sí conserva su personalidad. Sin embargo, también se transforman en una especie de seres malvados, crueles y violentos. Este lugar funciona como el antagonista central de la novela de Stephen King y de las películas del mismo nombre. En la novela, este lugar en lo profundo del bosque es un antiguo cementerio indio, el cual era usado por los nativos americanos, específicamente por la tribu conocida como los Mi'kmaq, para enterrar a sus muertos. Sin embargo, también se nos implica fuertemente que aquí enterraban a las víctimas del canibalismo. Es así que como resultado de esto, se ha teorizado por la mayoría de los fans que el cementerio quedó maldito y poseído por los espíritus de los Wendigos, los cuales son unas criaturas demoníacas muy conocidas en el folclore de los nativos americanos. Esta es la razón principal por la cual se piensa que todo ser que es enterrado aquí vuelve a la vida eventualmente, poseído por uno de los espíritus de los Wendigo, siendo solamente un cascarón de la persona o animal muerto, viéndose físicamente normal, pero teniendo un comportamiento bastante siniestro. Aunque no se especifica detalle en el libro, se piensa que los indios Mi'kmaq vivieron en esta área durante la antigüedad y utilizaban aquel monte y ese lugar específico para enterrar a sus muertos. En algún momento durante su residencia en el área, algunos de los indios o nativos se convirtieron en caníbales salvajes, los cuales atacaban, mataban y consumían a otras personas. Según los nativos, esto lo hacían así porque fueron poseídos por los espíritus de los Wendigo, ya que durante los inviernos más crudos, la mayoría de la gente se moría de hambre, y por eso recurrían a este acto grotesco. A pesar de todo esto, los Mi'kmaq lograron acabar con la gente caníbal. Sin embargo, estos decidieron erróneamente enterrar a los muertos en este cementerio, no solo a los nativos víctimas del canibalismo, sino también a los agresores o personas caníbales. Es así que se concluye que los espíritus de los Wendigo dejaron maldita la tierra, y como consecuencia de esto, la tribu de los Mi'kmaq decidió abandonar esta región de forma permanente. En el universo de las novelas de Stephen King, se nos revela que el Wendigo es el responsable de todos los eventos que vemos en la historia. Se implica que el espíritu malévolo del Wendigo empezó a habitar esa área desde la antigüedad, y desde que la tribu de los Mi'kmaq se estableció en este lugar, antes del año 1600. Cuando el espíritu del Wendigo llegó a esta área atormentada a los Mi'kmaq, este transformaba a aquellos que llegaban a cometer el canibalismo en unos seres inhumanos y grotescos, que nunca podían saciar su hambre. Cuando los Mi'kmaq eventualmente derrotaron a los monstruos creados por el Wendigo, ellos decidieron enterrar los cuerpos de estas criaturas, las cuales solían ser miembros de su tribu, en su cementerio, lo que básicamente maldijo la tierra. Es por eso que cualquiera que era enterrado aquí regresaba de la muerte como una entidad malévola, que quería causar mucho dolor físico y emocional a todos los humanos con los que tuviera contacto, antes de matarlos, e inclusive en muchas ocasiones estos seres llegaban a devorar a la gente. Debido a todo esto, los Mi'kmaq dejaron esta área para siempre, porque ellos decían que era un lugar maldito y muy peligroso, abandonando esos bosques antes de 1820,
cuando los peregrinos llegaron a este lugar y establecieron el pueblo de Ludlow, en el estado de Maine. Este pueblo poco a poco creció y pasó de ser una pequeña comunidad agrícola a un pueblo algo próspero, que sí vendía muchas cosechas y comercializaba otros bienes. Esta es la razón por la que se decidió establecer una carretera central o un camino principal que ayudaría a mover todo lo que se vendía de forma más fácil. A pesar de esto, se implica que el Wendigo siguió activo en la parte norte de los bosques cercanos al pueblo, ganando poco a poco más fuerza. Es así que para finales de 1800 y el inicio de 1900, este camino del pueblo de Ludlow se convirtió en una carretera, donde camiones y automóviles pasaban todos los días. Es en esos momentos que los camioneros pasaban por aquí de una forma rápida y muy exagerada. Se ha teorizado por algunos de los fans, incluyéndome, que esto pasaba así, ya que el espíritu de los Wendigo influenciaba a los camioneros para que manejaran sin ningún tipo de cuidado por las familias, niños y animales que vivían en el área cercana, ya que el Wendigo tenía cierta influencia en toda esta área cercana al cementerio indio que habitaba. Inclusive algunos camioneros reportaron que entrando a Ludlow, ellos sentían la necesidad de conducir muy rápido sin explicación, y algunos decían que era como si algo entrara en ellos y los empezara a controlar. Con el paso de las décadas y las muertes de las mascotas de los niños que vivían en el área cercana fueron aumentando poco a poco. Es esto lo que provocó que los niños que vivían en el pueblo de Ludlow decidieran crear o establecer ese cementerio de animales o cementerio de mascotas en ese lugar. Se implica fuertemente que fue el mismo espíritu del Wendigo el que influenció a los niños para que construyeran todo esto, a unos pocos kilómetros y justo detrás de donde estaba el antiguo cementerio indio. No se sabe con certeza, pero eventualmente alguna persona fue atraída al cementerio de los Micmacs y saltó la trampa cercana hecha de árboles. Luego siguió caminando por el bosque y por el pequeño pantano, para así enterrar a su mascota en el cementerio indio. Realmente no sabemos quién fue la primera persona en hacer esto, pero sí fue influenciada por el Wendigo, y después de ver los efectos de este lugar, la persona quedaba de cierta forma maldita por la entidad, y decidía contar a los demás de las propiedades sobrenaturales del cementerio. Los animales que eran enterrados en el cementerio indio, aunque volvían a la vida, tenían un olor repugnante que los rodeaba siempre y que era similar al de la tierra del cementerio. Asimismo se volvían muy agresivos y violentos en contra de los animales y de la gente con la que ellos tuvieran contacto. Además, ellos llegaban a matar a otros animales pequeños sin motivo alguno. Para el año de 1910, cuando el perro de Judd, llamado Spot, murió, un chico local apodado Stanley le dijo sobre el cementerio indio a Judd. Es así que cuando el niño Judd enterró al animal, este volvió a la vida al día siguiente, corrompido por el espíritu del Wendigo. De manera curiosa, el padre de Judd le informó a su hijo que él conocía sobre todo esto, y le advierte que tenga mucho cuidado, y que nunca vaya de nuevo a ese lugar. El perro de Judd, Spot, parece que se quedó normal en general, aunque se olía muy mal, y era un poco más agresivo que antes. Sin embargo, sí vivió por 4 años más sin ningún tipo de incidente mayor. La maldición del Wendigo siguió por muchos años, aunque la gente de Ludlow lo mantuvo todo como un secreto y evitaban el hablar del tema. Sin embargo, durante este tiempo, sí hubo más niños y gente quienes enterraban a sus mascotas en ese lugar. A pesar de todo, con el paso del tiempo, un hombre llamado Lester Morgan intentó revivir a su valioso toro, que había ganado varios premios, y aunque él sí logró esto, el preciado toro volvió de la tumba más agresivo, y golpeaba su cabeza constantemente en contra de todo, lo que le destrozó todos sus cuernos y la parte de enfrente de su cabeza, lo que a su vez provocó que el animal sangrara mucho, y por eso su dueño se vio obligado a matarlo. Con cada nueva mascota muerta que era enterrada y traída de vuelta a la vida, poseída parcialmente por el Wendigo, la entidad empezó a ganar más fuerza, y así ganó más influencia con la gente de Ludlow. Para el año de 1941, un joven llamado Timmy Batterman murió durante la Segunda Guerra Mundial con unas torretas. Es por eso que su cuerpo fue enviado a su familia, de regreso al pueblo, para su funeral. El padre de Timmy, el señor Batterman, decidió enterrar a su hijo en el cementerio indio, y así cometió un acto grotesco y antinatural, que no había pasado desde que la tribu de los Micmacs vivían en este lugar. Y aunque el Wendigo trajo a Timmy de vuelta a la vida, este volvió de una forma muy aterradora, principalmente porque toda la gente del pueblo sabían que él estaba muerto. Además, muchos lo veían caminar por el camino principal, tambaleándose de una forma extraña y con una mirada perdida en sus ojos. Algo muy aterrador es que el Wendigo, usando su huésped humano, ahora sí podía atormentar a la gente del pueblo de forma psicológica, porque podía comunicarse con ellos, y es por eso que con la poca gente con la que llegó a interactuar,
Timmy les reveló algunos de sus secretos más vergonzosos y generalmente amenazaba a la gente, en especial a las mujeres. Esto se nos revela que es el Wendigo usando su conocimiento general del pueblo, ya que esta entidad demoníaca y malévola habita toda esa área y está pendiente de todo, y ahora puede manifestarse así principalmente por el poder que había ganado por los diferentes animales que enterraban. Es así que después de la muerte de Tim y de su padre, cuando esos murieron en su casa porque esa se incendió, por un tiempo no ocurrió nada en este lugar, ya que la gente recordaba el incidente de Timmy Batterman y lo escalofriante que todo esto fue. En la novela y en la película, un doctor de Chicago y su familia se mudan al pequeño pueblo de Ludlow en Maine, ya que Louis consigue un trabajo como el director de departamento de salud en la Universidad de Maine. Cuando la familia llega a su nueva casa, ellos conocen a su vecino Jude Crandall, quien les advierte sobre la carretera que está cerca de su casa, la cual es usada principalmente por camiones de la planta química, los cuales pasan muy seguido a velocidades extremadamente altas. Por esta razón, Jude les advierte a sus nuevos vecinos y les dice que tengan mucho cuidado con sus niños pequeños y con sus mascotas. Eventualmente Jude y Louis se hacen buenos amigos, ya que el padre de Louis falleció cuando él tenía 3 años, y por eso su relación con Jude se convierte en una especie de relación entre un padre y un hijo. Unas semanas después de la mudanza, Jude lleva a la familia a una caminata en el bosque detrás de la casa, y un camino bien marcado lleva al cementerio de mascotas o al cementerio de animales, donde los niños del pueblo entierran a sus mascotas muertas, generalmente perros y gatos, los cuales muchas veces, de manera desafortunada, murieron atropellados por los camiones. Louis y su esposa Rachel tienen una pelea al día siguiente, debido a que a Rachel le preocupa mucho cómo el cementerio de mascotas puede afectar a su hija Ellie, sobre todo porque piensa que quizás su hija no pueda asimilar bien el concepto de la muerte. Durante la historia se nos revela que ella actúa así debido a que se quedó traumatizada por la muerte de su hermana Zelda, quien sufría de meningitis espinal. Rachel menciona que mientras su hermana se empezó a deformar físicamente y se volvió mentalmente inestable, ella empezó a atacar a su familia. Por esta razón, los padres de Rachel la dejaban sola con su hermana enferma, la cual eventualmente murió, dejando así a Rachel con una gran cicatriz emocional y un fuerte trauma. Es por esto que Louis entiende la actitud de su esposa y prefiere no discutir el tema de la muerte con su hija pequeña y su hijo. Días después, Louis tiene una experiencia algo traumática, cuando un estudiante de la universidad llamado Victor Pascoe, quien fue atropellado por un auto, muere frente a él, mientras Louis trata de operarlo de emergencia, aunque las horribles lesiones que tenía Victor eran algo grotescas. Sin embargo, lo que perturbó a Louis realmente es que Victor le dice unas últimas palabras y lo llama por su nombre de manera directa, pese a que nunca se habían conocido. Esa noche, en un sueño, Victor Pascoe se le aparece a Louis y le advierte que nunca vaya más lejos del cementerio de animales, no importa cuánto sienta que necesita ir ahí. Al día siguiente, Louis descarta esta experiencia como resultado del estrés y no la ve como una advertencia verdadera o como una premonición o profecía. La noche de Halloween, la esposa de Jude, llamada Norma, sufre un ataque cardíaco. Sin embargo, gracias a la atención inmediata de Louis, esta se salva. Jude está muy agradecido por la ayuda de Louis y le dice que algún día le va a pagar de alguna manera por salvar a su esposa. El día de Acción de Gracias, el gato de la hija de Louis muere atropellado por un camión. Sin embargo, Rachel y sus hijos se fueron a visitar a los padres de Rachel, por eso ellos no saben acerca de la muerte del gato Church. Louis está algo preocupado sobre cómo le va a explicar esto a su hija pequeña. Sin embargo, Jude le dice que no se preocupe por eso, y decide llevar a Louis al cementerio de animales, para que ahí supuestamente entierren a Church. Jude le dice a Louis que lo va a llevar más lejos, al cementerio de verdad, unos kilómetros más adelante en lo profundo del bosque, detrás del cementerio de mascotas. Es aquí cuando Jude lleva al protagonista al antiguo cementerio de los Micmacs, donde siguiendo las instrucciones de Jude, Louis entierra a su gato. De manera curiosa e inexplicable, la siguiente tarde, el gato Church regresa a la casa de Louis, pero este actúa de una forma muy extraña y algo muerta, según Louis, siendo muy diferente a lo feliz y vivo que era antes. Además, el gato Church despide un olor repugnante de su cuerpo y mata a ratones y aves constantemente. Sin embargo, ese solo los despedaza y no se los come, lo que perturba un poco al médico. Todo esto aterra a Louis, quien le pregunta a Jude sobre qué fue lo que realmente pasó, y este simplemente le platica una anécdota sobre cómo su perro llamado Spot fue resucitado de la misma manera cuando él era solo un niño pequeño. Louis, preocupado por esta situación, le pregunta a Jude si alguna vez han enterrado a un ser humano ahí,
Sin embargo, Jude le contesta que no, que nunca nadie ha enterrado a un ser querido fallecido en las tierras de los Micmacs. Es aquí donde empieza la trama principal de la película, que involucra qué es lo que pasaría si alguien entierra a un ser humano en el cementerio indio. Más adelante en la película, Jude le cuenta a Louis lo peligroso que puede llegar a ser el utilizar el antiguo cementerio indio para traer de regreso a una persona fallecida. Él inicialmente no le dice esto a Louis por temor a que él tenga curiosidad en este tema e inicie experimentos con el antiguo cementerio. Eventualmente Jude le cuenta la historia de Timmy Butterman, un joven originario de Ludlow, quien murió cargando una ametralladora cerca de Rima durante la Segunda Guerra Mundial. El padre de Timmy, Bill Butterman, muy triste por la muerte de su hijo, decide enterrarlo en el cementerio indio, para que así éste regrese a la vida. Curiosamente, él sí consigue traer a su hijo de vuelta. Sin embargo, toda la gente del pueblo quedó horrorizada por esto. Jude describe que Timmy tenía un comportamiento siniestro y bizarro, como el gato Church. También Timmy simplemente vagaba junto al cementerio cerca de la casa de su padre, y este no podía hablar, además de que siempre tenía una cara muy angustiada. Jude y 3 de sus amigos fueron a la casa de los Butterman para confrontar a ambos. Sin embargo, Timmy los confrontó a ellos y les dijo algunas faltas e indiscreciones que habían cometido y que nadie más sabía. Esto les dio la impresión que el Timmy resucitado era en realidad una especie de demonio que poseía el cuerpo difunto de Timmy. Por eso Jude y sus amigos, horrorizados por todo lo ocurrido, intentan salvar a Bill quemando su casa. Sin embargo, Timmy ataca a su padre y ambos mueren en el fuego. Jude le comenta a Louis que hay barreras que no se pueden cruzar y que la tierra en ese lugar está maldita. En la novela se nos revela que cuando Louis Creed va cargando a su hijo Gage en el bosque, algo muy siniestro ocurre. Mientras Louis se va acercando al cementerio indio, la neblina que lo rodea empieza a agitarse y da muchas vueltas cerca de él. Luego él siente que el bosque que lo rodea, con todos los árboles y el pantano cercano, está vivo y es un ser o una entidad consciente. Poco tiempo después de esto, frente a él luego aparecen 2 ojos amarillos penetrantes, así como el espíritu y la silueta de un ser abominable, con unos cuernos puntiagudos y putrefactos, la piel que se le cae y que se ve deteriorada y unos dientes muy afilados. Este ser parece que se alegra al verlo y sonríe de una forma macabra. La criatura sigue a Louis hasta que éste llega al cementerio indio y luego se desvanece por completo. Aún así, durante todo este tiempo, la entidad lo estaba siguiendo y se nos dice que la tierra se agitó y que todos los grillos y animales nocturnos del pantano se callaron por completo. También un olor nauseabundo se hizo presente en el área, y Louis se topó con una huella grande de una criatura monstruosa y desconocida. Sin embargo, él se dice a sí mismo que todo esto se lo está imaginando, ya que él no quiere volverse completamente loco al enfrentar la realidad de que semejante horror existe. En la novela se nos dice que el último pensamiento racional de Louis, después de ver a su esposa muerta, es el de la imagen del Wendigo y los ojos amarillos que aparecieron en la neblina la noche anterior. En el final del libro, solo se nos dice que el asistente de Louis, llamado Steve Matterson, ve al doctor que está cargando el cuerpo de Rachel, y él observa que se lo lleva más allá del cementerio de mascotas, lo que implica que Matterson después va a compartir esta información del Wendigo con otras personas, y va a seguir alimentando la leyenda de la criatura y la curiosidad de la gente. De manera interesante, se piensa por muchos de los fans de las novelas de Stephen King, incluyéndome, que la historia del Wendigo no termina aquí realmente, y aunque no se sabe exactamente qué pasó con Louis Creed y su familia, se implica que estos sucumbieron al Wendigo y eventualmente todos murieron. Sin embargo, sí sabemos que 15 años después de este incidente, en el año de 1997, en la novela de La niña que amaba a Tom Gordon, o The Girl Who Loved Tom Gordon, una entidad malévola y muy misteriosa sigue a una niña pequeña perdida en el bosque, llamada Patricia McFarland, y muchos pensamos que el ente es el Wendigo del cementerio de animales. En la historia, Patricia Tricia McFarland se pierde cuando está de excursión con su madre y con su hermano, en el sendero de los Apalaches en Maine, que está relativamente cerca del pueblo de Ludlow. Durante su viaje perdida por el bosque, Patricia se topa con un árbol que tiene las marcas de unas garras muy afiladas y con un venado decapitado. Más adelante la niña tiene el presentimiento de que este ente que la está siguiendo es algo muy peligroso y sobrenatural. En lo profundo del bosque, la niña se topa con 3 figuras, con unas túnicas espectrales, y se nos revela que una de estas figuras es el ente que la ha estado siguiendo, que es el dios de los perdidos. Luego la cabeza del monstruo se le aparece a la niña como un enjambre de avispas, que es uno de sus miedos más profundos. Ya después, en el clímax y casi al final de la historia,
La niña Trisha consigue salir del bosque y encuentra un camino, y es aquí que se topa con el dios de los perdidos en forma de una criatura, que se ve como una especie de oso monstruoso, con una cabeza de venado. Es así que el cazador que eventualmente rescata a Patricia y la misma niña se asustan mucho al ver a la criatura, ya que ambos presienten que eso no es un oso normal, y que es algo muy malévolo y muy peligroso. Algo muy interesante es el origen y la inspiración de la historia, ya que en 1978 Stephen King regresó a su alma mater, la Universidad de Maine en Orono, donde él iba a empezar a enseñar un año, como agradecimiento por la educación que consiguió en este lugar. Durante este tiempo, su familia rentó una casa cerca de una carretera muy transitada y peligrosa, y desafortunadamente esta carretera reclamó la vida de muchas mascotas, y por eso los niños del vecindario crearon un cementerio de mascotas cerca de la casa de King. La hija de King, llamada Naomi, enterró a su gato en este cementerio de animales, cuando este murió atropellado por un camión. Asimismo, su hijo pequeño Owen casi muere atropellado en la misma carretera. Todo esto funcionó como inspiración para Stephen King, quien escribió su obra basándose en todas estas experiencias. Sin embargo, King pensó que su libro tomaba el concepto de la muerte y lo llevaba a unos niveles extremos, por eso él pensó no publicarlo nunca. La esposa de King, Tabitha, y su amigo Peter Strauss quedaron de acuerdo que la historia de King sí era muy oscura y no se podía disfrutar. De cualquier manera, cuando King necesitaba publicar un libro para asegurar un contrato con una editorial, este fue el que publicó, ya que no tenía ningún otro manuscrito en el momento. El éxito que tuvo el libro a nivel mundial dejó a King perplejo, ya que él nunca pensó que la gente disfrutaría de esta historia, la cual según King solo se va haciendo más y más oscura, dando como mensaje que nada sale bien y que la vida de los personajes no tiene sentido. Según Stephen King, la historia no le gusta mucho, debido a que él no cree realmente en una vida tan deprimente. Inicialmente los derechos para hacer la película fueron adquiridos por el legendario director de horror George A. Romero, el padre de los zombies, ya que King se había negado a vender los derechos de su obra a otros directores y estudios. Lamentablemente, Romero tuvo que salirse de la producción de esa película, ya que él estaba muy ocupado con otros proyectos. Es por esta razón que King le vendió los derechos a Paramount Pictures, quienes eventualmente adaptaron la novela e hicieron la película, la cual fue dirigida por Mary Lambert, con el guion libreto escrito por Stephen King. Esta es la razón principal por la que la película es una excelente adaptación de la novela, siendo muy fiel al material en el que está basada. Fue el mismo King quien decidió quitar al Wendigo de la película, ya que él pensó que estaba de más, y decidió darle una explicación sobrenatural más vaga al cementerio indio, así según él, haciendo la película mucho más aterradora. Un dato curioso es que Stephen King aparece en el filme como un cameo durante un servicio funerario, siendo él el sacerdote o pastor quien está a cargo del servicio. Desafortunadamente la película tuvo una peor taquilla de la que Paramount esperaba inicialmente, y en general tuvo malas críticas, ya que muchos de los críticos de la época mencionaron que la historia era demasiado oscura y perturbadora. También se quejaron mucho de algunas escenas que involucraban a los humanos resucitados por el cementerio. De cualquier manera, la película original y la novela se convirtieron en un icono del cine y la literatura del horror, siendo básicamente una historia de culto. Esta es la razón por la cual se filmó un remake de esta película, la cual se estrenó en 2019. Sinceramente, la película y la novela del Cementerio de Mascotas siempre se me han hecho unas obras excelentes del horror clásico, siendo bastante perturbadoras. La verdad sí me gustó mucho que explicaran el Cementerio de Mascotas con la teoría de los espíritus demoníacos de los Wendigo, ya que eso hace la historia más compleja y aterradora, llena de mucho misterio. Si aún no has leído la novela o visto la película original, en verdad te las recomiendo. Sin embargo, sí te advierto que la película sí tiene algunas escenas algo fuertes y perturbadoras. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías la historia del Cementerio de Mascotas o Pet Sematary? ¿Sabías el por qué este lugar tenía esas propiedades sobrenaturales? Y por último, si ya viste la película, ¿quién crees que es el verdadero villano y el antagonista de esta? ¿Crees que es Louis por usar el cementerio para revivir a los muertos? ¿O crees que es Jude por mostrarle a Louis las propiedades de este lugar? ¿O simplemente crees que es el cementerio maldito en sí? Comenta abajo tu respuesta a esas preguntas y tu opinión en general acerca del Cementerio de Mascotas o el Cementerio Maldito de Stephen King. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Witt, me despido.